En un barrio tranquilo de la ciudad vivía Santiago, un hombre de hombros anchos y mirada siempre alerta, como si el mundo entero estuviera a punto de hacerle una mala jugada. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía ya un nudo en el pecho, una irritación sorda que no necesitaba motivo para despertar. El despertador sonaba demasiado fuerte. El café salía demasiado amargo o demasiado tibio. El pan estaba demasiado tostado o demasiado blando. Cualquier detalle insignificante bastaba para encender la mecha. Santiago trabajaba como supervisor en una empresa de logística. Era eficiente, ordenado y exigente, cualidades que en teoría lo hacían valioso. Sin embargo, sus compañeros preferían mantener distancia. Un número mal escrito en un albarán, una caja mal sellada o un correo que llegaba 2 minutos tarde eran suficientes para que su voz resonara por los pasillos. Él lo veía como necesario. Si no pongo orden, nadie lo hará, solía pensar. Pero cada grito dejaba una marca invisible. Cada reproche alzaba un muro más alto entre él y los demás. En casa la historia no era muy distinta. Vivía con su esposa Lucía y su hijo Martín, de 15 años, en un departamento sencillo pero bien cuidado. Lucía era una mujer de voz suave y paciencia infinita. Había aprendido, con los años, a esquivar las tormentas de su marido. Si el desayuno no salía perfecto, callaba. Si el control remoto no estaba en su sitio, lo buscaba sin quejarse. Su silencio parecía paz, pero en realidad era una forma de supervivencia. Cada día acumulaba pequeñas heridas que no sangraban, pero pesaban. Martín, en cambio, observaba todo con ojos quietos y maduros. No hablaba mucho, pero nada se le escapaba. Reconocía al instante los signos previos al estallido. Los hombros tensos de su padre, la mandíbula apretada, el suspiro largo que precedía al grito. Había aprendido a moverse por la casa como quien camina sobre cristales, sin hacer ruido, sin llamar la atención, midiendo cada palabra para no romper nada. Una mañana cualquiera, Santiago se levantó y encontró que no había pan en la despensa. «Otra vez te olvidaste», dijo con tono seco sin mirar a Lucía. «No me olvidé», respondió ella con calma. «Fui al supermercado, pero no había del que te gusta». Santiago bufó, como si la explicación fuera una excusa más. Se sentó a la mesa y desayunó en silencio, quejándose entre dientes del tráfico que le esperaba, del jefe que no valoraba su esfuerzo, del internet que iba lento. Lucía y Martín comían sin alzar la vista. El ambiente era espeso, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no se podía nombrar. Al llegar al trabajo, la jornada no mejoró. Un empleado joven cometió un error al etiquetar un envío. Santiago lo llamó a su escritorio y, con voz que subía de tono a cada frase, le explicó lo evidente. ¿Tú crees que esto es un juego? ¿Que los clientes esperan nuestros errores? El chico bajó la cabeza y murmuró una disculpa. Cuando se fue, el silencio que quedó en la oficina pesaba más que cualquier regaño. Esa tarde, al volver a casa, Santiago encontró a Lucía recostada en el sofá, con los ojos cerrados. El televisor estaba encendido, pero sin volumen. Algo en él se irritó al instante. «Otra vez durmiendo con todo prendido», dijo entre dientes. Lucía abrió los ojos cansada.
Estoy agotada, Santi. Ha sido un día largo. Él no contestó. Caminó a la cocina y empezó a mover cosas con más fuerza de la necesaria. Cerró el refrigerador. De golpe, apiló platos con ruido. Era su manera de reclamar sin palabras. Lucía lo conocía demasiado bien y Martín, desde su cuarto, también lo entendía. Ninguno dijo nada. El silencio se instaló como un huésped más en la casa. Esa noche, mientras todos dormían, Santiago se quedó mirando el techo. No sabía por qué, pero algo en su interior se removía. No era culpa todavía, solo una inquietud difusa, como si una voz muy lejana le estuviera advirtiendo que el camino que llevaba no tenía buen final. Cerró los ojos y se dijo que al día siguiente sería diferente. Pero en el fondo sabía que llevaba años repitiendo la misma promesa sin cumplirla. Y así, sin darse cuenta, estaba más cerca del cambio que nunca antes en su vida. Porque a veces el primer paso no es darlo, sino reconocer que se está caminando en círculos. Al día siguiente amaneció gris, con esa luz opaca que parece anunciar problemas antes de que ocurran. Santiago se levantó con el mismo nudo en el estómago, pero esta vez la cafetera decidió fallar del todo. El agua no subía, el filtro estaba atascado y el aparato emitía un zumbido inútil. Golpeó la encimera con los dedos, un ritmo nervioso que no calmaba nada. Lucía apareció en la cocina, el pelo recogido a medias y la cara marcada por el cansancio. «Está fallando desde ayer», dijo sin alzar la voz. «No tuve tiempo de llevarla a arreglar». «¿Y por qué no lo dijiste antes?», replicó él, más seco que de costumbre. Ella respiró hondo. «Ayer tuve 1000 cosas, Santi». Santiago bufó otra vez, ese sonido breve y cortante que era casi peor que un grito. Martín cruzó la cocina con la mochila al hombro. Apenas los miró y salió sin despedirse. El desayuno transcurrió en un silencio pesado. Nadie quería romperlo, porque sabían que cualquier palabra podía convertirse en chispa. En el trabajo la tensión no aflojó. Había una auditoría próxima y todos andaban de puntillas. Santiago revisaba informes con el ceño fruncido, corrigiendo detalles mínimos con comentarios afilados. Uno de los empleados, un chico nuevo llamado Tomás, le llevó un archivo con una firma faltante. Santiago lo miró como si le hubieran traído una ofensa personal. «¿Esto es lo que entiendes por trabajo terminado?», preguntó, alzando la voz lo justo para que los demás lo oyeran. Tomás se puso rojo y murmuró una disculpa. Cuando se fue, el silencio que quedó en la sala fue más elocuente que cualquier regaño. Santiago se quedó mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de rabia y algo que empezaba a parecerse a cansancio. Se repetía que era necesario, que sin control todo se vendría abajo, pero por primera vez la excusa le sonó hueca. Esa tarde, al llegar a casa, encontró una nota en la mesa de la cocina escrita con la letra redonda de Lucía. «Fuimos al parque. Martín necesitaba respirar un poco. La cena está en el horno. Lucía». Santiago leyó las palabras 2 veces. El departamento estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. No había risas, ni pasos, ni el murmullo habitual de la televisión. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió extraño en su propia casa.
como un invitado que llega tarde y no sabe dónde sentarse. Encendió el televisor, pero el ruido le molestó y lo apagó casi de inmediato. Caminó por la sala sin rumbo. Abrió la nevera sin saber qué buscaba. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. En ese vacío se escuchó a sí mismo, el eco de sus propios pasos, su respiración agitada, el latido acelerado en el pecho. Por un instante se detuvo frente a la ventana y miró la calle. La gente pasaba con prisa, ajena a lo que ocurría dentro de esas paredes. Y él, por primera vez, se preguntó si realmente era el mundo el que estaba en su contra o si era él quien llevaba años empujando al mundo lejos. Horas más tarde, Lucía y Martín regresaron. Entraron sin hacer ruido, con el aire fresco pegado a la ropa y una calma que contrastaba con el ambiente que habían dejado atrás. Santiago estaba en el balcón, sentado en una silla vieja, mirando el cielo sin verlo realmente. Lucía pasó por detrás sin saludar. Martín tampoco dijo nada. Se fueron a sus cuartos como si la casa fuera un lugar donde solo se sobrevive. Esa noche, mientras Lucía ponía la mesa sola, Santiago se acercó por fin. «Lo siento», dijo con la voz baja, «por lo de esta mañana». Ella levantó la vista. Sus ojos no estaban enojados, solo profundamente cansados. «No quiero disculpas cada semana, Santiago. Quiero poder hablar sin miedo a que grites. Quiero que Martín no tenga que preguntarse cada día si vas a explotar o no». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Santiago bajó la mirada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque todo lo que podía responder le parecía inútil. Lucía continuó, con esa suavidad firme que siempre había tenido. «No estás mal por sentir enojo. Lo que está mal es que lo uses para castigarnos cada vez que algo no sale como quieres». Se levantó, caminó hacia el dormitorio y cerró la puerta con un clic suave que resonó más fuerte que cualquier portazo. Santiago se quedó solo en la sala, con la cena enfriándose en los platos y el peso de esas palabras asentándose en su pecho. Esa noche no durmió bien. Daba vueltas en la cama, recordando fragmentos de la conversación. La nota en la mesa, el silencio de su hijo. Por primera vez no buscó excusas. No culpó al estrés, ni al trabajo, ni a los demás. Solo se quedó quieto, escuchando el ruido que llevaba dentro. Y aunque aún no sabía cómo llamarlo, algo muy pequeño, casi imperceptible, empezaba a moverse. La sospecha de que el problema no estaba afuera, sino en el lugar exacto donde él se encontraba parado. Los días siguientes fueron como una corriente que arrastra sin preguntar. Santiago se despertaba con la intención de cambiar, pero la rutina lo atrapaba de nuevo con sus viejos hábitos. El lunes el despertador no sonó porque el móvil se había quedado sin batería. Despertaron tarde. Martín no encontraba los zapatos. Lucía buscaba las llaves. Desde la cocina Santiago gritó: «Es que nadie puede organizarse en esta casa». Lucía no respondió. Tomó a Martín de la mano y salieron sin una palabra. Fue la primera vez que Santiago notó que el silencio de su esposa ya no era sumisión, sino distancia. En el trabajo la auditoría seguía adelante y la presión crecía. Todos andaban con cuidado alrededor de él. Santiago lo interpretaba como respeto, pero en realidad era precaución.
Se molestó 3 veces esa semana por errores pequeños. Un documento sin firmar, un correo con 2 minutos de retraso, una reunión reprogramada. Su tono se volvía más cortante, sus órdenes más tajantes. Pensaba que ponía límites, pero en verdad levantaba muros. El viernes por la tarde, mientras cerraba un reporte, le llegó un mensaje de Martín. «Papá, ¿vas a venir al partido?» Santiago miró la pantalla. Tenía demasiado trabajo, o eso se repetía. No contestó. 1 hora después llegó otro mensaje. «Ya empezó. Estoy en la banca». Cerró el móvil y siguió mirando la pantalla del ordenador sin escribir nada. Algo se le quebró por dentro, pero lo ignoró. Cuando llegó a casa esa noche, el ambiente era denso. Lucía y Martín cenaban en silencio. Nadie lo saludó. Él tampoco. Se sirvió comida, comió en 5 minutos y se encerró en el cuarto con la excusa de seguir trabajando. Esa noche, por primera vez, se sintió ajeno en su propia casa. El silencio no era solo ausencia de ruido, era ausencia de él. Pasaron los días y las grietas se hicieron más visibles. Santiago ya no gritaba tanto, pero tampoco hablaba. Su indiferencia cortaba más hondo que cualquier reproche. Martín casi no lo miraba. Lucía hablaba lo justo. Todos sabían que algo estaba mal, pero nadie se atrevía a nombrarlo. Un miércoles, durante la cena, Lucía rompió el silencio. «El sábado hay reunión en la escuela. Hablarán del comportamiento de los chicos». Santiago levantó una ceja. «¿Qué pasó con Martín?» Lucía dudó antes de responder. «No participa, no habla, está siempre distraído». Él miró a su hijo. Martín siguió comiendo sin alzar la cabeza. «¿Y tú por qué no dices nada?», preguntó Santiago con tono de reproche. Martín levantó la vista un segundo y luego la bajó de nuevo. «Porque no tiene sentido», murmuró. Santiago sintió un golpe en el pecho. No eran las palabras, era el tono. Resignación pura, casi desinterés. Eso dolió más que cualquier acusación. Esa noche, mientras todos dormían, Santiago se quedó solo en la sala. Apagó la televisión, se sirvió un vaso de agua y miró por la ventana. Pensó en su propio padre, un hombre de voz fuerte, manos pesadas y pocas palabras cariñosas. Recordó cuántas veces había jurado no ser como él. Y sin embargo ahí estaba, repitiendo el mismo patrón que tanto había criticado. Intentó convencerse de que era el estrés, de que todos tienen derecho a estar de mal humor. Pero las excusas ya no le duraban. Por primera vez, sospechó que el problema no eran los demás. Algo estaba roto, y ese algo era él. El sábado por la mañana acompañó a Martín a la escuela. No quería ir, pero una fuerza interior lo empujó. Llegaron temprano. La reunión aún no empezaba, así que se sentaron bajo la sombra de un árbol viejo que crecía en la entrada. Martín jugaba con una piedrita entre los dedos. Santiago miraba el móvil sin ver realmente. Ninguno sabía cómo empezar una conversación. Parecían 2 desconocidos esperando lo mismo desde orillas opuestas. Entonces se acercó un hombre mayor. Caminaba con bastón, pero con firmeza. Llevaba camisa perfectamente planchada y un sombrero que le daba aire elegante. Su rostro era sereno, los ojos vivaces.
¿Les molesta si me siento aquí?, preguntó con amabilidad. Adelante, respondió Martín antes que su padre. El hombre se acomodó y dejó escapar un suspiro largo, como quien disfruta del silencio. Hoy en día la gente corre tanto que olvida que hay sombra en algunos lugares, dijo sin mirar a nadie en particular. Santiago levantó la vista, sorprendido. No sabía si era una crítica o una simple reflexión. «Me llamo Ernesto», continuó el anciano. «Vengo por mi nieta. Siempre llego temprano. Me gusta ver cómo respira el mundo antes del ruido». Martín sonrió levemente. Santiago solo asintió. «¿Y ustedes?» «Reunión de padres», respondió Santiago. «Ah, esas», dijo don Ernesto con tono cómplice. «Más que reuniones, a veces parecen recordatorios de todo lo que no estamos haciendo bien». Martín bajó la mirada. Santiago no supo qué contestar. El comentario había dado en un lugar sensible. Don Ernesto sacó un pañuelo y limpió sus lentes con cuidado. «¿Sabes?», dijo de pronto mirando a Santiago. «A veces, cuando un niño se encierra en sí mismo, no es porque no quiera hablar, sino porque aprendió que hablar no sirve de nada». Santiago sintió que lo habían desenmascarado. Nadie había mencionado su situación, pero ese hombre parecía leerlo como un libro abierto. «¿Y usted cómo sabe eso?», preguntó, intentando sonar casual. «Porque yo también fui padre», respondió el anciano. «Y me tomó años entender por qué mi hijo dejó de contarme cosas». Martín fingía no escuchar, pero cada palabra le llegaba. Santiago también. Era como si el tiempo se hubiera detenido bajo aquel árbol para abrir una conversación que no estaba en los planes. «Mi hijo creció en una casa llena de órdenes, pero vacía de preguntas», continuó don Ernesto. «Yo creía que ser padre era dar instrucciones, que si gritaba era por su bien, que si lo corregía con dureza lo estaba preparando para el mundo». Santiago tragó saliva. Cada frase resonaba con fuerza. «¿Y qué pasó con su hijo?», preguntó sin pensar. «Se fue, no lejos. Vive a unas cuadras, pero se fue de mí hace años. Y yo apenas estoy aprendiendo a volver a él». El silencio cayó como una hoja seca. Martín miró de reojo a su padre. Santiago tenía los ojos clavados en el suelo. «Perdón si fui muy directo», dijo don Ernesto. «A veces uno ve reflejos donde no debería mirar». «No, está bien», respondió Santiago. «Solo le digo algo, joven. A veces la forma más poderosa de romper un ciclo es quedarse en silencio justo antes de repetirlo». En ese instante llamaron a los padres desde el micrófono del colegio. Santiago se levantó, un poco aturdido. Miró al anciano que seguía sentado con calma. «Fue un gusto, señor Ernesto». «El gusto fue mío», respondió con una sonrisa que parecía comprenderlo todo sin juzgar nada. «No lo olvide. Hay batallas que se ganan solo si decide no pelearlas». Durante toda la reunión, Santiago no pudo concentrarse. Mientras los profesores hablaban de calificaciones y conductas, su mente seguía bajo aquel árbol, repitiendo las palabras del anciano. La forma más poderosa de romper un ciclo es quedarse en silencio justo antes de repetirlo. Esa frase se le clavó como una espina. Nadie lo conocía, y sin embargo le había dicho exactamente lo que necesitaba oír. Al terminar, buscó con la mirada a don Ernesto, pero ya no estaba.
Martín se fue con su grupo. Santiago, en lugar de caminar hacia el coche, giró hacia la plaza frente a la escuela. Y allí, en una banca, estaba don Ernesto leyendo un libro viejo, como si lo hubiera estado esperando. Santiago se acercó con paso lento, como si temiera romper el momento. Don Ernesto levantó la vista del libro y cerró las páginas con calma. «¿Le molesta si me siento?», preguntó Santiago con una voz más baja de lo habitual. «En absoluto. Esta banca tiene espacio para preguntas, dudas y silencios». Santiago se sentó a su lado. Por un momento ninguno dijo nada. El murmullo de una fuente cercana llenaba el aire, y el sol de la tarde alargaba las sombras de los árboles. Finalmente, Santiago rompió el silencio. «¿Usted siempre fue así de tranquilo?». Don Ernesto sonrió sin apartar la vista del libro. «No, durante muchos años fui un volcán, solo que no me di cuenta hasta que arrasé todo a mi alrededor». Santiago lo miró, esperando más. El anciano guardó silencio un instante, como midiendo las palabras. «¿Y cómo hizo para cambiar?». «Con una historia», respondió don Ernesto, cerrando el libro por completo. «Una que me contaron cuando ya creía que era demasiado tarde». Santiago se acomodó mejor en la banca. Don Ernesto comenzó a hablar con tono pausado, como quien comparte algo sagrado. Había un sabio que daba una charla en su pueblo sobre la ira y el control. En medio de la conversación, un hombre del público lo interrumpió con insultos. Le gritó que era un fraude, que nadie creía en él, que sus palabras eran vacías. El sabio lo escuchó sin interrumpir. Cuando el hombre se cansó de gritar, el sabio solo preguntó: «Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo?». Santiago frunció el ceño, intrigado. Don Ernesto continuó. El público quedó en silencio. El sabio sonrió y dijo: «Así mismo pasa con el veneno emocional. Si alguien te lanza su rabia, su frustración o su desprecio y tú no lo aceptas, entonces no es tuyo». Santiago tragó saliva. «¿Y eso funciona en la vida real?». «Claro que sí», afirmó don Ernesto. «Pero no se trata de fingir que no te afecta. Se trata de decidir si lo haces tuyo o no». En ese momento un grupo de niños pasó corriendo por la plaza, riendo a carcajadas. Santiago los miró con una mezcla de ternura y envidia. «Yo acepto todo», confesó de pronto. «Cada comentario mal hecho, cada mirada, cada error de otro, todo lo convierto en una ofensa personal». Don Ernesto lo miró con calma. «Porque has vivido creyendo que la única manera de protegerte es atacando primero». Santiago asintió sin decir nada. Sintió que por fin alguien había entendido lo que él mismo no sabía poner en palabras. «Pero hay otra manera», agregó el anciano, «y empieza justo ahí donde decides no reaccionar». «¿Cómo se hace eso?», preguntó Santiago casi como un niño. «Observa el momento», respondió don Ernesto. «Justo antes de explotar hay una pausa. Es breve, casi imperceptible, pero está ahí. Puedes elegir. Ese segundo es tuyo. Si lo dejas pasar, el otro decide por ti. Pero si lo tomas, tú eres quien manda». Santiago cerró los ojos un instante. Intentó recordar si alguna vez había sentido esa pausa. Tal vez sí, pero nunca le había prestado atención. «¿Y si fallo?», dijo apenas audible. «Fallarás», respondió Ernesto sin dudar.
Pero cada vez que eliges no reaccionar, entrenas una parte de ti que lleva años olvidada. El sol comenzaba a bajar. Las sombras se alargaban en la plaza. Santiago se puso de pie. «Gracias, de verdad. Aún no me agradezcas», dijo don Ernesto. «Solo empieza a observar sin juzgar. Solo mira y decide si aceptas o no el regalo». Santiago se alejó de la plaza con las palabras resonando en su cabeza. Caminó despacio, sin prisa por llegar a casa. Por primera vez en mucho tiempo no sentía urgencia de demostrar nada. Solo sentía curiosidad por lo que podría pasar si, la próxima vez que la ira subiera, decidía quedarse quieto un segundo más. El domingo amaneció con una extraña calma. Santiago se despertó antes de que sonara el despertador. Se quedó un momento en la cama, escuchando el silencio de la casa. Luego se levantó sin hacer ruido y preparó café. Observó cómo el agua caliente llenaba la taza, cómo el vapor subía en espirales lentas. Esa imagen tan cotidiana lo retuvo más de lo normal. Recordó las palabras de don Ernesto. Justo antes de explotar hay una pausa. Ese segundo es tuyo. Lucía apareció en la cocina. Lo saludó con un buenos días amable pero medido. Aún no había confianza plena. ¿Quieres café?, preguntó Santiago con voz serena, sin sarcasmo ni queja. Lucía lo miró sorprendida. «Sí, gracias». Esa pequeña interacción, insignificante en otros tiempos, fue un paso, un gesto, un intento. Después del desayuno salieron juntos al supermercado. Era una de esas tareas que solían terminar en discusión. Si olvidaban la lista, si alguien bloqueaba el pasillo, si el cajero era lento. Pero hoy Santiago quería probar algo distinto. En el pasillo de las frutas, un hombre pasó con su carrito y golpeó sin querer el talón de Lucía. Ella dio un pequeño salto de dolor. Santiago giró de inmediato, con la mirada dura. El impulso de decir algo subió por su pecho como una ola. Pero entonces recordó. Ese segundo es tuyo. Sintió el calor, la tensión, la urgencia. Respiró. Solo eso. Inhaló profundo, exhaló despacio. El hombre ni siquiera se había dado cuenta. Lucía lo miró, esperando la reacción. Santiago simplemente preguntó. ¿Estás bien? Ella asintió, un poco desconcertada. No hubo reclamo. No hubo explosión. Solo una pausa, una elección. Avanzaron hasta la caja. La fila era larga y lenta. El sistema había caído y solo funcionaba una registradora. Santiago comenzó a inquietarse. Miró el reloj, miró a la cajera. Sus dedos tamborileaban sobre el carrito. Otra vez esa ola subía. Pero algo dentro de él murmuró. Observa, no reacciones todavía. Miró a la cajera. Estaba sudando, hacía lo que podía, nadie la ayudaba. Todos la miraban con molestia. Santiago se vio a sí mismo en otros tiempos, quejándose en voz alta, exigiendo explicaciones. Hoy eligió otra cosa. «Tranquila, señorita», dijo cuando fue su turno. «Está haciendo un buen trabajo». La mujer lo miró como si acabara de oír una lengua desconocida. Asintió con una sonrisa tímida. Lucía lo observaba en silencio. Por dentro algo comenzaba a recomponerse. En el camino de regreso, Santiago no dijo nada.
No porque estuviera molesto, sino porque estaba procesando. Recordaba cada instante en que pudo haber reaccionado y no lo hizo. Y en esa contención no encontró debilidad, sino poder. Era como si estuviera descubriendo una nueva forma de existir. Al llegar a casa, mientras descargaban las bolsas, Lucía se le acercó. «Hoy estuviste diferente. ¿Para bien o para mal?», preguntó él con una sonrisa leve. «Para bien», dijo ella, mirándolo directo a los ojos. «Hacía tiempo que no te veía así». Santiago no respondió, solo asintió, pero dentro de él algo se encendió. No era euforia, era paz. Esa tarde volvió a la plaza con la esperanza de encontrar a don Ernesto. Y allí estaba, sentado en la misma banca, leyendo otro libro de portada desgastada. «Hoy fue difícil», dijo Santiago sin saludar siquiera. «Pero aquí estás», respondió Ernesto sin dejar de leer. «Eso ya es victoria». Santiago se sentó. Por un rato no dijeron nada, solo compartieron el silencio. Un silencio que por primera vez no era incomodidad, era compañía. Sentado junto a don Ernesto, Santiago sintió que por fin entendía algo que durante años se le había escapado. No necesitaba sermones ni frases grandiosas. Lo que necesitaba eran conversaciones reales, humanas, verdaderas. Y aquel anciano, con sus silencios estratégicos y sus palabras precisas, le estaba ofreciendo exactamente eso. «Hoy sentí que gané pequeñas batallas», dijo Santiago, mirando las hojas que caían lentamente de un árbol cercano. «A veces la paz nos suena como una victoria», respondió Ernesto, «pero se siente como una». Santiago asintió. Tras un momento de pausa, preguntó: «¿Siempre fue tan difícil para usted?» «No hay conquista más dura que la de uno mismo», dijo el anciano. «Pero te contaré algo que me ayudó mucho cuando estaba en tu lugar». Ernesto tomó su botella de agua, ya medio vacía, y la colocó sobre la banca entre los dos. «Imagina que esta botella es tu día. Cada situación, cada persona, cada contratiempo es una gota que cae dentro de ti». Santiago observó la botella sin decir nada. Cuando estás lleno, una sola gota basta para desbordarte. No importa si es un problema grave o una tontería. Si estás al límite, todo te irrita. «¿Y cómo se vacía?», preguntó Santiago casi en un susurro. «Reconociendo lo que llevas dentro antes de que se derrame, haciendo pausas, respirando, dejando de cargar lo que no te pertenece». El silencio volvió, pero esta vez era reflexión pura. «He vivido con el vaso a punto de explotar durante años», confesó Santiago. «Creía que era normal». «La mayoría lo cree», respondió Ernesto. «Hasta que alguien los salpica y reaccionan como si el mundo los atacara. Pero no es el mundo, es el vaso y lo que ya traes dentro». Santiago bajó la cabeza. Las imágenes de sus explosiones recientes le vinieron a la mente como relámpagos. Gritos en casa, malas caras en el trabajo, el silencio frío de Martín, la mirada cansada de Lucía. «¿Qué haces tú cuando el vaso está lleno?», preguntó. «Camino», dijo Ernesto. «Me detengo, escribo. A veces solo respiro profundo 3 veces. Otras no hago nada, porque a veces lo que se necesita no es acción, sino espacio». Esa frase se le quedó clavada a Santiago.
Y si estoy en medio de una situación, si alguien me provoca, entonces estás ante una elección, dijo el anciano mirándolo con seriedad. Puedes reaccionar y agrandar el problema, o puedes observar y disminuir su poder sobre ti. Santiago respiró hondo. La idea del vaso le parecía tan clara como dolorosa. No estaba reaccionando a lo que pasaba. Estaba explotando porque ya venía lleno de cosas no resueltas. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?, añadió Ernesto mientras guardaba la botella. La mayoría cree que el vaso se llena por culpa de otros, pero se llena por no vaciarlo a tiempo. Santiago se quedó mirando el cielo, como buscando algo entre las nubes. Tengo tanto guardado que no sé por dónde empezar a soltar. Empieza por no agregar más, dijo Ernesto. No te llenes con lo que no necesitas. No hagas tuyas todas las batallas. No tomes como personales cosas que no lo son. Ese consejo, simple y revelador, le caló hondo. Don Ernesto se puso de pie con lentitud. Santiago también. El anciano puso una mano en su hombro y lo miró con ternura. Tú no eres tu enojo. No eres tus reacciones. Eres quien decide qué hacer con ellas. Santiago no respondió, solo lo miró con gratitud. Mientras se alejaba por el parque, el sonido de unas campanas lejanas le pareció distinto. Más suave, más presente. Esa noche, al llegar a casa, abrazó a Lucía sin decir palabra. Ella lo abrazó de vuelta, sin preguntas, solo silencio. Un silencio que por primera vez no pesaba. Era el primer espacio real que había dentro de su vaso en mucho tiempo. Los días pasaron con una calma nueva. No era perfecta ni constante, pero Santiago comenzaba a notar los cambios. Lucía le hablaba con más naturalidad. Martín ya no salía del cuarto apenas él llegaba. Algo estaba sanando, aunque aún no supieran cómo llamarlo. Una tarde, después de una jornada larga, Santiago llegó a casa con una bolsa de empanadas. No era gran cosa, pero quiso sorprender. Cuando abrió la puerta, Martín estaba solo, sentado en el sofá viendo un documental con auriculares. Santiago lo saludó con una sonrisa. «Traje algo para picar. ¿Comemos?» Martín se quitó los auriculares sin prisa. Lo miró con expresión neutra. «¿Tú y yo?» «Sí, si quieres», dijo Santiago intentando sonar casual. Martín asintió y fue a la cocina. Prepararon platos en silencio. La mesa se llenó de olor a comida recién hecha, y durante los primeros minutos solo se escuchaba el sonido de los cubiertos. Santiago no sabía cómo abrir conversación. Martín tampoco. Pero entonces, sin previo aviso, el adolescente habló. «Papá, ¿tú te das cuenta de cómo te pones cuando estás enojado?» La pregunta lo desarmó por completo. «Estoy intentando controlarlo», respondió sin saber exactamente qué decir. «Ya lo sé, te he visto», dijo Martín mirando el plato. «Pero quería saber si te das cuenta de cómo se siente estar cerca tuyo cuando eso pasa». Santiago lo miró, esperando algo más. «Cuando eras niño, ¿alguna vez caminaste descalzo por un piso lleno de vidrios?», preguntó Martín sin levantar la vista. «No», respondió Santiago confundido. «Así se siente. Vivir contigo a veces es como caminar sobre cristales. Uno aprende a moverse sin hacer ruido, a no hablar mucho, a medir cada palabra por miedo a romper algo». El silencio cayó de golpe.
Santiago sintió que el aire se volvía denso. No era un reproche con gritos, no era drama. Era una verdad cruda, dicha con una tranquilidad que dolía más que el enojo. «Yo sé que tú no eres malo», agregó Martín, «pero hay días en los que pareces no darte cuenta de que tu forma de hablar corta. Tus palabras son como cuchillos, y aunque después pidas perdón, ya dejaron marca». Santiago bajó la cabeza. No sabía qué responder. La imagen de los vidrios le quedó dando vueltas. Pensó en todas las veces que había gritado, en todas las veces que su hijo lo miró con miedo o con indiferencia. Nunca se había detenido a pensar cómo era vivir con él. Ahora lo entendía y le dolía más de lo que esperaba. «Perdón», dijo con la voz quebrada. «No quiero que me pidas perdón, papá», interrumpió Martín. «Solo quiero que de verdad cambies, que no sea algo de una semana, que sea real, porque yo te necesito, pero no así». La última frase fue como una bofetada. «Yo te necesito, pero no así». Santiago sintió que algo dentro de él se rompía. Por fin alguien le había dicho lo que su ego nunca quiso oír. Martín se levantó con calma, recogió su plato, lo llevó al fregadero y volvió a su cuarto. No hubo drama ni portazos, solo una conversación honesta. Una que Santiago jamás olvidaría. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama viendo el techo. La imagen de los cristales seguía repitiéndose en su cabeza. Pensó en los pasos de su hijo, en cómo debió aprender a caminar sin ruido, en todo el miedo invisible que había sembrado sin querer. Lucía lo observó en silencio desde su lado de la cama. «Martín me dijo algo fuerte hoy», murmuró Santiago. Ella no respondió, solo esperó. «Me dijo que estar conmigo es como caminar sobre vidrios». Lucía respiró hondo. «Yo también lo sentí muchas veces». Santiago cerró los ojos. Las palabras de su esposa y su hijo no eran ataques, eran espejos, y por fin estaba dispuesto a mirarse de frente. El día siguiente comenzó con un nudo en el pecho. Santiago había dormido mal, pero por primera vez no era por rabia, sino por tristeza. Durante el desayuno apenas habló. Lucía sirvió el café en silencio. Martín bajó con los auriculares puestos. Nadie discutió. Nadie sonrió. Cuando Martín salió para la escuela, Santiago lo acompañó hasta la puerta. Quiso decirle algo, cualquier cosa, pero no encontró palabras que no sonaran vacías. Entonces solo dijo: «Te acompaño a la parada». Martín lo miró de reojo, sorprendido. Asintió sin decir nada. Caminaron juntos bajo el sol de la mañana. No hablaron, pero no hacía falta. El silencio no era tenso, era apenas un espacio compartido. Santiago sentía que cada paso al lado de su hijo era una oportunidad de hacer las cosas distintas, pero no quería apresurarlo. Cuando el autobús se acercó, Santiago le puso una mano en el hombro. «Gracias por lo que me dijiste ayer», dijo mirándolo a los ojos. Martín bajó la vista y murmuró: «Solo quería que lo supieras». Subió al bus sin más. Santiago se quedó ahí viendo cómo se alejaba, como quien observa una parte de sí mismo desaparecer por unos minutos. Volvió a casa sin prisa, tomó su taza de café y salió al balcón. Miró el cielo, respiró hondo. «¿Cómo se vacía un vaso lleno?», se repitió.
La pregunta era clara, pero la respuesta aún parecía lejana. Esa tarde, cuando regresó del trabajo, notó algo distinto en el comedor. Sobre la mesa había una hoja doblada con su nombre escrito en la letra de Martín. Temblando un poco, la desdobló y comenzó a leer. Papá, no soy bueno diciendo cosas en voz alta. A veces se me hace un nudo en la garganta, pero hoy en la escuela nos hicieron escribir una carta a alguien importante en nuestras vidas. Y pensé en ti. Te dije cosas duras ayer, pero también quiero decirte esto. Te he visto cambiar. Aunque sea poco, aunque sea lento, lo he notado. Cuando no gritas, cuando te detienes, cuando respiras antes de hablar, lo veo. No quiero que seas perfecto, solo quiero que sigas intentando. Porque cuando tú eliges no explotar, todos respiramos mejor. Gracias por acompañarme esta mañana. Eso también fue parte del cambio. Martín. Santiago se quedó en silencio largo rato. Sus ojos se llenaron sin que él lo notara. La carta no era solo palabras, era un puente, una mano tendida, una forma de decir, aún estás a tiempo. Lucía entró a la cocina y lo vio con la carta en las manos. No preguntó nada, solo puso una mano sobre su hombro. Él te está esperando, Santi. Todos lo estamos. Esa noche Santiago no se encerró en su mundo. Se sentó en el sofá con Lucía. Pusieron una película cualquiera, pero lo importante no era la pantalla, sino la presencia. Cuando Martín bajó, Santiago le hizo espacio entre ambos. ¿Te unes?, preguntó. Martín dudó solo un segundo. Luego se sentó a su lado. Durante la película nadie habló mucho, pero en la mitad Santiago sintió cómo el chico se inclinaba apenas hacia él, dejando que su hombro rozara el suyo. No era un abrazo, no era una disculpa. Era otra cosa más poderosa: pertenencia, reconciliación. Santiago cerró los ojos un segundo, no por cansancio, sino por gratitud. Ese pequeño gesto significaba todo lo que nunca había sabido pedir. Al día siguiente fue directo al parque después del trabajo. Necesitaba hablar con don Ernesto. Caminó con paso firme hasta la banca de siempre y allí estaba, leyendo con la misma calma de siempre. ¿Puedo? Este espacio es tuyo, respondió Ernesto cerrando el libro. Santiago se sentó, se quedó callado unos segundos. Mi hijo me escribió una carta. ¿Y qué decía? Que notaba mis intentos, que no buscaba perfección, solo que siguiera intentando. Don Ernesto lo miró con suavidad. ¿Y tú qué sentiste? Que por fin alguien me veía. No por lo que hice mal, sino por lo que estoy tratando de hacer bien. A veces la gente no necesita que seamos perfectos, dijo Ernesto. Solo necesita saber que estamos dispuestos a cambiar. Santiago respiró hondo. Pero me cuesta. Hay momentos en los que siento que todo el trabajo se me va con una sola palabra mal dicha. Es que llevas años entrenando para reaccionar. Ahora estás aprendiendo a responder, y eso también necesita práctica. Se inclinó ligeramente hacia Santiago. Quiero darte un ejercicio. Es simple, pero poderoso. Dímelo. Durante los próximos días, cada vez que sientas que algo te molesta, no hagas nada, ni una palabra. Solo detente y pregúntate, ¿qué siento exactamente? Luego respira 3 veces profundo y repite para ti mismo. Esto no es un ataque,
es solo una situación. Después de eso, decide si quieres actuar o no. Santiago frunció el ceño. ¿Eso funciona? La mente necesita una pausa para no caer en automático, respondió Ernesto. Y esa pausa, aunque parezca simple, cambia todo. No se trata de reprimir, se trata de observar antes de decidir. El concepto le parecía sencillo, pero revolucionario. Nunca había pensado en darle nombre a sus emociones antes de actuar. ¿Y si siento rabia igual? Entonces dilo para ti, no para herir, dijo Ernesto. Di, siento rabia porque me sentí ignorado. No digas, siempre me ignoras. El cambio está en la intención. Santiago anotó mentalmente cada palabra. Esa noche, mientras cenaban, Lucía comentó que el fin de semana tendría que trabajar y no podrían salir en familia como habían planeado. Santiago sintió la rabia subir como una ola conocida, pero antes de hablar recordó el ejercicio. Cerró la boca. Sintió su cuerpo, el nudo en el estómago, el calor en el pecho. Respiró 1, 2, 3 veces. Y entonces, en lugar de quejarse o reprochar, dijo con voz serena: «Entiendo. Avísame si necesitas que te ayude con algo». Lucía lo miró sorprendida. No estaba acostumbrada a esa versión de él. Tampoco él, pero se sintió bien, liviano, como si acabara de ganar una batalla contra sí mismo. Esa noche escribió en un cuaderno que encontró entre los cajones: algo breve. No reaccioné, observé, respiré, respondí con calma. Pequeña victoria. Al día siguiente pasó por la plaza al volver del trabajo, pero don Ernesto no estaba. Solo la banca vacía y las hojas moviéndose con el viento. Se sentó igual, cerró los ojos y volvió a hacer el ejercicio. Pensó en sus últimos enojos, en sus momentos de tensión, en sus pequeñas pausas. Y allí, en medio del bullicio suave de la ciudad, se dio cuenta de algo. Ese ejercicio no era solo para evitar conflictos, era para recuperar el control, no sobre los demás, sino sobre sí mismo. Era viernes y el trabajo había sido un caos desde temprano. La impresora falló justo cuando más se necesitaba. Un cliente importante canceló una reunión sin aviso y, para colmo, uno de los compañeros olvidó enviar un archivo clave, lo que causó un retraso enorme en la entrega de un proyecto. Santiago sintió cómo su cuerpo entraba en modo automático. Hombros tensos, respiración acelerada, mandíbula firme. Todo le decía que gritara, que exigiera explicaciones, que pusiera orden con su vieja voz autoritaria. Miró fijo al compañero más joven, que ya había bajado la mirada anticipando la explosión. Pero entonces sintió el eco de una voz. «Este segundo es suyo». Respiró. 1, 2, 3. No dijo nada. Se giró, caminó hacia el baño y se encerró ahí unos minutos. Apoyó las manos en el lavamanos, miró su reflejo. Lo reconocía, pero algo era diferente. Esta vez tenía elección. Volvió a la oficina. Se acercó al compañero y con tono neutro dijo: «Revisa bien antes de enviar cualquier cosa. Hoy casi perdemos al cliente». «Lo siento, de verdad», respondió el otro. «Ya está. Solo asegúrate», agregó Santiago y se fue a su escritorio.
No hubo gritos, no hubo golpes, solo dirección firme pero sin violencia. El día continuó y, aunque tenso, Santiago se sintió más ligero. Cada decisión lo alejaba de su versión antigua, pero también lo dejaba más expuesto, como si su interior estuviera sensible a cada roce. Al llegar a casa pensó en contárselo a Lucía, pero ella no estaba. Le había dejado un mensaje. Salí con unas amigas del trabajo. Martín está haciendo tarea. Nada raro, pero le supo a distancia, como si el espacio entre ellos aún no terminara de cerrarse. Cenó solo, revisó correos, miró una serie sin atención. El cansancio comenzó a pesarle, y justo cuando pensaba que el día estaba por terminar, sonó su móvil. Era una llamada del supervisor general. Santiago, me acaban de reenviar el correo con el error de esta mañana y quiero que sepas que esto no puede volver a pasar. No era reclamo, era presión. Y Santiago, que venía acumulando tensiones desde temprano, sintió como algo en su interior se quebraba. Entiendo, pero yo ya había revisado, respondió intentando sonar tranquilo. Pues no fue suficiente. Asume tu parte. Clic. Fin de la llamada. Santiago se quedó mirando la pantalla, y esta vez la rabia sí subió con fuerza. Caminó por la casa con pasos pesados. Se detuvo frente a la mesa y sin pensarlo golpeó con el puño, no muy fuerte, no con furia desbordada, pero sí con esa vieja costumbre de marcar territorio. Martín salió del cuarto con ojos abiertos. ¿Estás bien?, preguntó con miedo contenido. Santiago lo miró. Tragó saliva. El reflejo de su hijo parado en el marco de la puerta le recordó todo lo que estaba tratando de dejar atrás. No, pero estoy intentando no volver a ser el de antes, dijo con honestidad. Martín asintió. No dijo nada más, pero no volvió al cuarto de inmediato. Se quedó ahí, presente, y eso bastó. Santiago se sentó. Cerró los ojos, pensó en don Ernesto, en las pausas, en la elección. Y por primera vez no se culpó, no se sintió fracasado, solo humano. La tentación había sido fuerte, había cedido un poco, pero no del todo. Y eso también era parte del proceso. Tomó su libreta y escribió. Hoy casi vuelvo atrás, pero me detuve. No a tiempo, pero me detuve. Crecer no era nunca más tropezar. Era saber cómo levantarse sin romper todo a su paso. El lunes comenzó como cualquier otro, pero algo en Santiago ya era distinto. No porque no tuviera preocupaciones, las tenía, ni porque todo fuera perfecto de pronto. Lo que había cambiado era su manera de estar dentro de sí mismo, más consciente, más habitable. Llegó a la oficina antes que nadie, abrió las ventanas, dejó entrar la luz y respiró profundo. Sabía que el día sería exigente, pero ya no era un hombre que temía a los días difíciles. Era uno que había aprendido a respirarlos. A media mañana ocurrió un incidente grave. Uno de los jóvenes del equipo, Tomás, había sobrescrito por accidente información valiosa en la base de datos. El pánico se extendió por la sala. El jefe directo se volvió hacia Santiago esperando la explosión de siempre. Todos contuvieron el aliento, pero Santiago no se levantó de golpe. No gritó. No preguntó quién había sido. Solo dijo con voz firme, «Vamos a revisarlo juntos». Tomás levantó la mano temblando. «Fui yo, no me di cuenta».
Santiago lo miró. Sintió la vieja punzada en el pecho, pero también la nueva pausa. Cerró los ojos un instante y habló sin filo. «Está bien, te ayudo a corregirlo. Pero dime, ¿qué aprendiste de esto?» El joven lo miró confundido. Esperaba una reprimenda, no una pregunta. «Aprendí a no confiar en el autoguardado y a revisar 3 veces antes de confirmar», dijo avergonzado. «Entonces ya valió la pena», respondió Santiago con media sonrisa. El ambiente cambió en segundos. Lo que antes era tensión se convirtió en respeto. Uno de los compañeros se acercó más tarde y le dijo en voz baja: «No sabía que sabías manejarlo así». «Yo tampoco», respondió Santiago sin orgullo, solo con verdad. Esa tarde, al salir de la oficina, tomó un desvío hacia la plaza. Necesitaba sentarse en esa banca, pero don Ernesto no estaba. Tal vez no volvería nunca. Tal vez su función ya se había cumplido. Se sentó de todos modos. Cerró los ojos y repitió el ejercicio en silencio. «¿Qué siento?» «Rabia contenida». «¿Por qué?» «Porque aún espero que todo sea perfecto». «¿Es un ataque?» «No, es solo una situación». Respiró 3 veces, y en ese espacio volvió a encontrar la calma. Al llegar a casa, encontró a Lucía preparando la cena. Martín estaba ayudando, cortando verduras. Se notaba que algo entre ellos también había cambiado. No era una escena perfecta, pero era real, cómoda, viva. «¿Te ayudo?», preguntó Santiago. «¿Puedes poner la mesa?», respondió Lucía sin tensión, sin sorpresa. Mientras cenaban, Martín le contó algo del colegio. Un trabajo en grupo, una exposición. Santiago escuchó sin interrumpir, asintió, preguntó. Por primera vez en mucho tiempo, su hijo no hablaba con cautela. Hablaba con libertad. «¿Y tú qué opinas de cómo lo organizamos?», preguntó Martín. «Creo que suena bien, pero si necesitas que practiquemos antes, estoy para eso». Martín asintió y, sin decir nada, le lanzó una sonrisa pequeña pero cargada de significado. Después de cenar, mientras Lucía lavaba los platos, Santiago se le acercó y le susurró: «Gracias por no rendirte conmigo». Ella se secó las manos, lo miró y respondió: «Gracias por empezar a escuchar». Santiago durmió esa noche, como no lo hacía desde niño, con el cuerpo relajado, sin ese peso invisible. Había encontrado una victoria silenciosa, no una que se grita, sino una que se respira. Y aunque sabía que aún habría días difíciles, también sabía algo más. Ahora tenía herramientas y, sobre todo, el deseo profundo de no perder la paz por cosas que antes lo dominaban. Pasaron las semanas. Las cosas no se volvieron perfectas ni tranquilas todos los días, pero Santiago ya no esperaba eso. Empezó a entender que la vida no dejaría de presentarle pruebas. Lo que sí podía cambiar era la manera en que él las enfrentaba. Un lunes, mientras se preparaba para salir, Lucía se acercó y le entregó una taza de café. «Está sin azúcar, como te gusta ahora», dijo ella. «Gracias», respondió él con sinceridad. «Antes no me habría importado el detalle, pero ahora lo aprecio más de lo que crees». En el coche camino al trabajo, un taxista le cerró el paso sin previo aviso. Frenó fuerte.
El claxon de atrás sonó como una alarma. Por un instante su corazón se aceleró. El viejo impulso quiso salir, pero no lo dejó. Solo respiró y pensó: esto no es un ataque, es solo una situación. Siguió su camino, sonrió y se sorprendió de lo bien que se sentía. Ese día Martín le pidió ayuda con su exposición. Pasaron 1 hora ensayando. Santiago lo escuchaba con atención, le daba consejos con respeto. No corregía con juicio, solo acompañaba. Al final, Martín lo miró y dijo: «Me gusta hablar contigo así». Santiago se quedó en silencio un momento. No necesitaba responder, solo sonrió. Esa noche, mientras veía a su familia compartir la cena, pensó en todo lo que había cambiado, porque había decidido dejar de regalar su paz a cualquier provocación. Subió a su cuarto, sacó la libreta y escribió: «Hoy no me enojé, y nadie tuvo que caminar sobre cristales». Cerró los ojos y recordó aquella primera charla con don Ernesto. La mayoría cree que el mundo los provoca, pero no es el mundo, es el vaso lleno. Ahora entendía. Vaciar el vaso no era olvidar lo que pasó, era no volver a llenarlo con lo mismo. Al fin comprendía que su calma no era un premio, era una elección. No podía controlar al mundo, pero sí podía elegir cómo vivir dentro de él. Y así, poco a poco, Santiago dejó de ser el hombre que explotaba por todo. Se convirtió en alguien que, antes de reaccionar, se detenía a respirar. En alguien que aprendió que la fuerza verdadera no está en gritar más fuerte, sino en callar en el momento justo. Porque a veces, el cambio más grande no se mide en grandes gestos, sino en esas pequeñas pausas que salvan todo lo que realmente importa. Una familia, un hogar, una vida entera. Y mientras tú escuchas esto, tal vez te preguntes si alguna vez has reaccionado sin pensar y luego te has arrepentido. Tal vez sientas que llevas un vaso demasiado lleno. Si es así, recuerda: justo antes de que todo se derrame, hay un segundo que te pertenece. Tómalo. Respira. Decide. Porque el camino no empieza cuando todo está perfecto. Empieza cuando decides, aunque sea por un instante, no repetir lo que ya te duele.